Cuando era niño, todo lo que quería era algún día jugar para su país. Lo hizo y se convirtió en un verdadero héroe colombiano. Era uno de los mejores defensores del mundo. Pero después de marcar un gol en su propia portería durante la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos, regresó a casa y fue recibido por una lluvia de balas. Aquí está la historia de Andrés Escobar, el muy querido número 2 de Colombia. Andrés Escobar, el caballero del fútbol, hizo historia no solo como un increíble futbolista, sino como aquel que marcó el gol fatal. Comenzó su carrera, como muchos jugadores, jugando en las calles, colocando 2 chaquetas como postes y jugando durante horas con otros niños. Pero Andrés era especial, y los reclutadores no tardaron en notarlo. En aquella época, fuera de Colombia, la gente solo escuchaba hablar del país cuando se trataba de drogas o violencia, bajo la influencia de un hombre que llegaría a ser famoso, un tal Pablo Escobar. Andrés y él no estaban relacionados, pero se iban a encontrar un día. Pablo Escobar también era amado por muchos, especialmente por aquellos cuya vida era una lucha constante en un país donde las riquezas estaban lejos de ser distribuidas equitativamente. Pablo incluso construyó campos de fútbol donde futuras estrellas comenzaron a jugar. Lo que es bastante sorprendente es que él poseía el equipo más prestigioso del país, el Atlético Nacional. Claro, era él, le gustaba el juego y lo apoyaba de manera positiva. Pero también usaba ese equipo para lavar enormes cantidades de dinero proveniente de la droga. Otros carteles, siguiendo su ejemplo, compraron sus propios equipos. El fútbol y el crimen no estaban tan alejados el uno del otro, una realidad importante para la historia de hoy. Ahora volvamos al otro Escobar. Andrés comenzó su carrera profesional con el equipo de Pablo, el Atlético Nacional. Luego se fue a jugar en Suiza, antes de regresar a su país para jugar nuevamente para Nacional. Se convirtió en capitán del equipo nacional y un capitán destacado. Pero Andrés también hizo todo lo posible por mejorar la imagen del fútbol colombiano. No solo era un caballero en el campo, sino que también era un portavoz del juego en general. Probablemente eso no lo puso en buenos términos con Pablo, ni con los otros carteles. Jugó para el equipo nacional desde los 20 años, a finales de los años 1980. Ayudó al equipo nacional a clasificarse para la Copa del Mundo de 1990, en una época en que Colombia era vista como un equipo modesto en un continente que contaba con equipos como Brasil y Argentina. Era percibido como un jugador indomable, de ahí su apodo de El Inmortal número 2, un apodo bastante llamativo cuando se sabe lo que le sucedió siendo tan joven. A los 27 años fue convocado para jugar en la siguiente Copa del Mundo. Era la Copa Mundial de la FIFA de 1994, que se celebraba en el nuevo país del fútbol, los Estados Unidos. En esa época, Colombia ya no era vista como un equipo de segundo nivel. Jugaba con entusiasmo, con estilo, y era un placer verlo. Durante las eliminatorias, terminaron primeros de su grupo, pero también lograron algo espectacular. Habían vencido a Argentina 2 veces durante las eliminatorias 2-1 y 0-5. Nadie había visto algo así antes. Argentina había sido finalista en la Copa anterior y ganadora de la anterior a esa. David se había convertido en Goliat. Es por eso que todos esperaban con ansias su partido en los Estados Unidos. Uno de los más grandes jugadores de la historia, Pelé, incluso declaró que Colombia podría ganar todo el torneo. Cuando Pelé hablaba de fútbol, la gente lo escuchaba. Decían que si Colombia no ganaba la Copa, al menos debería llegar a semifinales. Eran tan buenos, quizá tan buenos como Brasil. El problema es que cuando se dicen tales cosas, algunos solo piensan en el dinero. Se decía que los carteles de la droga en Colombia habían apostado mucho dinero por la victoria de Colombia. Pablo Escobar había sido asesinado en 1993, pero eso no significaba que la guerra contra las drogas hubiera terminado, ni que los carteles hubieran guardado sus armas. Eso significaba un vacío de poder y un aumento de la violencia. Las cosas habían cambiado tras la muerte de Pablo, pero los carteles no eran menos viciosos después de que él encontrara la muerte en un techo ardiente. En 1994, cuando comenzó la Copa del Mundo, había una guerra sangrienta en Colombia. El rey había muerto, pero la sangre seguía corriendo en las calles donde los niños jugaban al fútbol. Lo que deseaba toda la población ese año era poder olvidar toda esa violencia y mirar a su hermoso equipo, ahora en la cima.
Las tensiones eran muy, muy altas, al igual que las expectativas, para el equipo, para el público y para los carteles de la droga que apostaban por su victoria. La selección de Colombia jugó su primer partido contra Rumania en el Grupo A. La fecha era el 18 de junio. Muchos habían dicho que los estadounidenses no apoyarían este evento, pero estaban equivocados. La Copa del Mundo en Estados Unidos rompió récords de asistencia. Para el partido inaugural, 91.856 personas estaban presentes en el Rose Bowl de Pasadena para ver al colorido equipo colombiano enfrentarse a un muy buen equipo rumano. Rumania anotó desde el minuto 15, luego su increíble jugador Agui duplicó la ventaja en el minuto 34. Los carteles, habiendo apostado mucho, probablemente estaban disparando balas a su televisión en ese momento. Pero Colombia marcó gracias a su delantero, Valencia. Es posible que los carteles hayan dejado sus armas humeantes a un lado por un momento. Rumania marcó otro gol hacia el final del partido y se terminó 3-1 a favor de Rumania. Lo que no auguraba nada bueno para Colombia es que en el siguiente partido, Rumanía fue aplastada 4-1 por Suiza. Estados Unidos ya había empatado con Suiza, por lo que las perspectivas para Colombia no eran buenas. Llegó el partido que lo cambió todo. Estados Unidos contra Colombia. Estados Unidos, que aún no se veía como una gran nación de fútbol, eran los desfavorecidos. Colombia tenía que ganar, sí o sí. Desde el principio, los colombianos dispararon a la portería, pero los estadounidenses despejaron el balón de su línea de gol. Fue una parada increíble. Estados Unidos, con algunos de los peores peinados de la historia moderna, también atacaba, haciendo el partido muy emocionante, con acciones de ida y vuelta, como se suele decir. Luego, en el minuto 35, mientras los estadounidenses atacaban, Andrés interceptó un centro cerca de su portería. Golpeó mal el balón y lo envió a su propia red. Devastador es la única palabra posible. Los carteles, en ese momento, seguramente debían estar disparando a las televisiones de los demás. En Medellín, la hermana de Andrés veía el partido con su hijo de 9 años. Cuando su tío cometió ese error, el niño le dijo a su madre: «Pero no es posible, mamá, van a matar a Andrés». Ella miró su dulce rostro y lo tranquilizó. «No, cariño, no matan a la gente por errores. Todo el mundo en Colombia quiere a Andrés. Fue un error desafortunado. Y de todas formas, Escobar tenía que interceptar, porque si no, el jugador estadounidense a su lado probablemente habría marcado. Hizo lo que tenía que hacer, pero Los Ángeles no le sonrieron en ese momento. Colombia perdió el partido 2-1. Ganaron su último partido contra Suiza 2-0. Pero con solo 3 puntos terminaron últimos de su grupo y no se clasificaron para la siguiente fase del torneo. Toda la nación estaba en total desesperación. Se suponía que iba a ser su año. Al regresar a Colombia, Andrés intentó reconfortar a su país escribiendo un artículo en el periódico de Bogotá, El Tiempo. Escribió palabras sabias diciendo: «La vida no se detiene aquí. Debemos continuar. La vida no puede detenerse aquí. No importa lo difícil que sea, debemos levantarnos». Puede parecer serio para un simple partido de fútbol, pero créanme, esta derrota golpeó el corazón de la nación. Recuerden, era un país desgarrado por la violencia. El fútbol era lo único que traía esperanza a la gente. Andrés escribió entonces algo que quedaría grabado en la historia de Colombia. Dijo lo siguiente: «Solo tenemos 2 opciones. O dejamos que la ira nos paralice y la violencia continúe, o superamos esto y tratamos de hacer lo mejor posible para ayudar a los demás. Es nuestra elección. Ahora, por favor, el respeto. Mis saludos más cálidos a todos». Esta fue una experiencia increíble y rara. Nos veremos pronto. Porque la vida no se detiene aquí. El clima de miedo era tal que muchas personas aconsejaron a Andrés mantener un perfil bajo por un tiempo, porque alguien podría querer hacerle daño. Él no escuchó, no por arrogancia, sino porque no quería mostrar debilidad y dejar que el flagelo de la nación pensara que tenía miedo. Su entrenador le advirtió que no saliera, pero Andrés estaba decidido a no dejar que el miedo ganara. Dijo al entrenador: «No, debo mostrar mi rostro a mi gente». El 1 de julio, menos de 2 semanas después de su autogol, Andrés salió con unos amigos a tomar algo. Comenzaron por algunos bares en el barrio El Poblado de Medellín. Luego, pasada la medianoche, se dirigieron al club nocturno El Indio. Hacia las 3 de la madrugada, Andrés estaba sentado en su coche en el aparcamiento cuando unos hombres se le acercaron. Se desató una discusión y los hombres lo insultaron por haber marcado ese gol en propia puerta.
Luchador de corazón, Andrés no se dejó intimidar. Luego vino un sonido tristemente familiar para los colombianos. Un testigo luego relató: de repente se escucharon disparos y Escobar estaba en el suelo, gimiendo y sujetándose el pecho. Tenía 6 balas en el cuerpo. No tenía ninguna posibilidad. Según los testimonios, después de cada disparo, el agresor gritaba «¡Gol!», con la entusiasta entonación de los comentaristas de fútbol sudamericanos. Antes de irse en un camión Toyota, uno de los hombres silbó: «Gracias por el autogol, maldito». Ya conoces la última palabra. Al principio, la gente decía que no fue una simple disputa que escaló. La policía declaró que no fue violencia espontánea, sino una ejecución. Después de eso, todos los jugadores del equipo tuvieron que moverse con guardaespaldas. El entrenador, después de derramar sus lágrimas, dijo: «Para nuestra gran vergüenza, Andrés será recordado como el símbolo de la violencia fratricida que sigue siendo el mayor desafío de este país». La Colombia estaba de luto. El mundo entero lamentaba que el pueblo colombiano tuviera que soportar esto. Durante un breve instante, la Copa del Mundo se detuvo para observar un minuto de silencio en memoria de Andrés. 120.000 personas asistieron a ese funeral. Pero, ¿quiénes eran los asesinos? ¿Por qué lo mataron? ¿Podían los carteles ser tan brutales por un partido de fútbol? Pablo Escobar, con su respeto por el juego, se habría revolcado en su tumba al enterarse de que su tocayo fue asesinado por un autogol. Tal vez había ordenado la muerte de miles de personas, incluyendo cientos de policías, jueces y políticos. Pero él amaba el fútbol. Nunca habría ensuciado este noble juego con la sangre de un inocente. Los 2 Escobars incluso se habían encontrado, algo que no entusiasmaba mucho a Andrés. Le había dicho a su hermana: «María, no quiero ir, pero no tengo opción». Después de que Pablo murió, un cartel anti-Escobar llegó al poder. Estos nuevos líderes no amaban tanto el fútbol. Estaban más interesados en lo que podían obtener de él. Un experto en carteles explicó: el patrón había muerto, así que cada quien se convirtió en su propio jefe. Pablo prohibía los secuestros. Él dirigía el mundo subterráneo con un orden total. Para cualquier actividad ilegal, había que pedir el permiso de Pablo. Ahora era el caos. Incluso el entrenador colombiano lo sabía. Declaró al periódico The Guardian: «Cuando Pablo Escobar murió, la tierra tembló y el viento gritó: Pablo Escobar». Desde ese momento, había que estar en guardia constantemente. No se podía confiar en nadie. Incluso un policía podía ser bueno o malo. En resumen, no era una buena época para anotar un autogol. Nadie podía proteger a Andrés. Pero la razón de su asesinato sigue siendo un misterio. Una versión dice que los hermanos Pedro y Juan Galón, antiguos traficantes que habían trabajado con Pablo Escobar antes de pasarse a otro cartel, fueron quienes cometieron el crimen. Según esta versión, habían apostado una suma colosal en el partido y obviamente perdieron. Habrían pagado a un guardaespaldas, Humberto Castro Muñoz, para matar a Andrés. Los hermanos Gallón habrían ido luego a la oficina del fiscal tras el asesinato con $3 millones en mano. Dijeron: «Tome este dinero y no diga que fuimos nosotros. Acuse solamente al guardaespaldas». El último confesó haber cometido el asesinato sin recibir órdenes de nadie. Algunos aún piensan que esta versión es cierta, ya que el guardaespaldas solo cumplió 11 años de prisión, una pena muy leve para el asesinato de uno de los hombres más apreciados del país. Los hermanos Gallón, por su parte, nunca pasaron un solo día en prisión, aunque muy probablemente estuvieron presentes esa noche. Eran los poderosos. Un guardaespaldas no se habría atrevido a tomar una decisión así por sí solo. Existe otra versión. Esta relata que los hermanos Gallón se pelearon con Andrés, pero no había planeado matarlo por su autogol y la pérdida de dinero. Andrés simplemente habría respondido a sus insultos. Y esos hombres no eran el tipo de personas a las que se les responde de esa manera. Eso es lo que afirmó un antiguo sicario de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Este último, habiendo matado a más de 300 personas para Escobar, se convirtió en una especie de celebridad antes de morir de cáncer en 2020. Antes de morir, explicó lo que realmente sucedió esa noche. El error de Andrés fue responderles a esos tipos. Los hermanos Gallón tenían un ego tan inflado después de derrocar a Pablo Escobar que no podían tolerar que alguien les respondiera, ni siquiera Andrés. No tenía nada que ver con apuestas. Fue simplemente una disputa.
como dijo Andrés justo después del partido, palabras que se convertirían en su despedida al mundo. La vida sigue, y la gente debe seguir intentando mantenerse positiva. Eso es exactamente lo que los colombianos hicieron. Ciertamente, todavía hay carteles en Colombia y la violencia relacionada con las drogas persiste, pero ya no tiene nada que ver con el pasado. El problema, sin embargo, sigue relacionado con las 3 Cs. Mientras haya consumo, en gran medida en los Estados Unidos, siempre habrá producción de cocaína. Y mientras esto siga siendo ilegal, habrá carteles. El dinero es demasiado tentador para no arriesgar la vida. Pero el fútbol sobrevivirá a las guerras de la droga y a la violencia. Gracias por quedarse hasta aquí. No dude en hacer clic en uno de los videos en la pantalla para más contenido similar.